Semana 13, ustedes recordarán que hemos visto ya el tema de campo eléctrico, hemos visto potencial eléctrico, ¿no es cierto? Hay que estar revisando, chicos, ¿ya? Para que así no se les acumule tanto, entonces ya no podemos entender la siguiente clase. Esa parte, lo que hemos visto, ha sido los temas de electrostática, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver el tema de electrodinámica. Ya cuando el electrón, que es el personaje importante, dijimos, ya se encuentra en movimiento, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que es corriente eléctrica y circuitos eléctricos, ¿ok? Entonces voy a compartir aquí. Entonces, corriente eléctrica y circuitos eléctricos, ¿ok? Bueno, cuando nos referimos a corriente eléctrica, es cuando el electrón se encuentra en movimiento, ¿de acuerdo? Es como, por ejemplo, yo tengo acá, ¿no? Un foco. Aquí tengo un foco. A ver, acá vamos a poner, acá tengo un foco y acá tengo una pila, ¿no es cierto? Sabemos que para poder, digamos, prender este foco, yo necesito colocarle acá una pila, si no, no se prendería. ¿De acuerdo? Y además de esto, tengo que ponerle algunos cables para que así pueda circular por aquí, ¿qué cosa? La corriente. Y la corriente nada más es un flujo de electrones. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que esto constituye un circuito eléctrico. Acá tengo circuitos eléctricos, pero de 3 focos, ¿no es cierto? Miren cómo está. Tengo 3 focos que se encuentran armados uno a continuación de otro, quiere decir que están en serie. Y estas que se encuentran uno al frente del otro, quiere decir que están en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los temas que vamos a ver. Corriente eléctrica y circuitos eléctricos. ¿De acuerdo? Entonces, corriente eléctrica. Vamos a definir. Esto es un flujo de carga eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Debido a qué cosa? A una diferencia entre los dos puntos de un conductor, es decir, debido a una diferencia de potencial. Nosotros le estamos diciendo potencial a ese voltaje, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de la clase anterior? Voltaje, que estaba dado en voltios, ¿no es cierto? Entonces a eso también se le llama potencial, ¿de acuerdo? Potencial. Entonces tiene que haber una diferencia de potencial para que así haya un flujo de carga eléctrica, un flujo de electrones. Por ejemplo, miren, acá tengo, ¿no? Acá hay la dirección de la corriente, ¿de acuerdo? Digamos que acá tenemos los electrones, ¿no? Esa es la dirección de la corriente. Es un flujo de muchas cargas, ¿ok? Y aquí tengo dirección de la corriente también, pero un flujo de pocas cargas. ¿De acuerdo? Entonces, el flujo neto de carga eléctrica es de un potencial eléctrico mayor a uno menor. ¿De acuerdo? Entonces, en el interior del conductor existe un campo eléctrico para que esto pase, para que fluya la carga. Entonces, por decir, acá tengo un conductor que lo estoy representando por un tubo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengo una carga, pero en este caso miren que es una carga positiva, no estoy hablando del electrón, ¿de acuerdo? Entonces, la carga positiva se va hacia la derecha y en ese sentido se encuentra el campo eléctrico, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, es de un potencial mayor hacia un potencial menor el flujo de carga, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido también se existirá el flujo neto, ¿de acuerdo? El área de este conductor es A.
Entonces, está pasando ese flujo del punto A hacia el punto B. ¿De acuerdo? Entonces, es de un potencial, como les dije, mayor a un potencial menor el flujo de carga. Pero observen que aquí la carga es positiva. Quiere decir que yo estoy considerando para mis estudios, ¿de acuerdo? Para poder entender mejor este fenómeno, el flujo de una carga positiva. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces sería, la diferencia de potencial sería potencial en A menos potencial en B. ¿De acuerdo? Algunas observaciones, miren. En un conductor sólido, la corriente eléctrica se debe al movimiento de electrones libres, ¿no es cierto? Imagínense que yo tengo un cable, imaginemos. Por decir, este es mi cable, ¿de acuerdo? Entonces, este cable es de un material dado, ¿no es cierto? Ese material tiene electrones libres, es decir, en su última capa, ¿no? Eso se le llaman los electrones de valencia, ¿no es cierto? Tiene electrones libres, ¿de acuerdo? Entonces, justamente esos electrones, como están débilmente enlazados al núcleo, son los que se pueden lograr mover, ¿de acuerdo? Entonces, en los fluidos conductores como en los líquidos y en los gases, la corriente se debe al movimiento de iones positivos y negativos, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos en los conductores líquidos y gases, pero en los sólidos, la corriente solamente es por electrones libres, ¿de acuerdo? Ahora, la corriente eléctrica describe lo que se llama corriente convencional. Tiene la dirección opuesta al movimiento de los electrones libres, ¿de acuerdo? Es decir, tiene la dirección del movimiento de la carga positiva. Fíjense, observen acá en esta figura. Los electrones, la carga negativa, ¿no es cierto?, se mueve hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, como se mueve hacia la izquierda, deja espacios, ¿no? Como se está moviendo, deja espacios, y estos espacios, como lo está dejando el electrón, se carga positivamente. Entonces, esto si lo vemos de manera rápida, entonces los electrones se mueven hacia la izquierda y los espacios se mueven hacia la derecha, ¿no? Es como que si fuera una carga positiva hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y esa es la dirección de la corriente convencional, que es por parte de la carga positiva, ¿ok? Entonces, la corriente eléctrica que se estudia aquí se le llama corriente continua, ¿de acuerdo? Porque también hay corriente alterna, que es la que viene de ahí de la red, del enchufe, es lo que viene corriente alterna. Pero yo, para poder estudiar esta corriente, ¿no? Voy a considerar una corriente continua, que no sube ni baja, sino se mantiene continuo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esta tiene una sola dirección. Muy bien. Ahora, ¿cómo medimos esa corriente eléctrica? ¿No? Eso lo medimos justamente con la intensidad de corriente eléctrica. Es igualito cuando decimos intensidad con que jalas, digamos, un escritorio, cuán intenso es esa fuerza. Igualito acá, intensidad de corriente eléctrica. Si es que es bien intenso, no muy intenso, ¿no es cierto? A eso le llamamos E. Esto es una cantidad escalar que indica la cantidad de carga eléctrica que pasa por un conductor en un intervalo de tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a medir el tiempo con que esta carga se mueve de un punto a otro. Eso es, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería intensidad, sería carga eléctrica neta sobre intervalo de tiempo. ¿De acuerdo?
carga sobre tiempo. Entonces, la intensidad tiene como unidades en el sistema internacional los amperios. A, ¿de acuerdo? Acá tengo entonces la pila. Esto es necesario enlazarlo con cables a un foco para que éste se pueda prender, ¿no es cierto? Entonces, justamente la corriente va fluyendo en esta dirección, como se indica en la figura. ¿De acuerdo? Miren cómo va. Sale de positivo y entra negativo. ¿No es cierto? Ahora, como esta carga va a fluir a través de esos cables, estos cables se resisten a que la carga pueda fluir a través de él. Ya eso se le llama resistencia eléctrica, que es propiamente una propiedad del conductor, ¿ya? Que indica oposición de un conductor cuando pasa una corriente por él. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Tengo el conductor, entonces se está oponiendo a que pase la carga, ¿de acuerdo? Se está oponiendo a que pase la carga. Entonces, la resistencia tiene este símbolo. Es como un sombrerito, ¿no? Eso se le llama ohm, ¿de acuerdo? Esa es su unidad. Entonces, acá tengo, miren, el conductor. Y tengo su longitud de este conductor. Digamos que esto es un cable. Ya le hemos medido la longitud del cable. Tiene una determinada área. Entonces, para un conductor rectilíneo, la resistencia eléctrica es directamente proporcional a su longitud, ¿no? La resistencia eléctrica es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área, ¿de acuerdo? ¿Ya? De su sección transversal. Entonces, las unidades de la resistencia, como hemos visto, es el ohm, ¿de acuerdo? Y este es el símbolo, ohm, ¿ok? Y justamente esta constante de proporcionalidad que vemos aquí en la fórmula se le llama resistividad eléctrica del material conductor, ¿de acuerdo? Entonces, no olvidar, miren, que la resistencia es propiamente del conductor, es de naturaleza del conductor, porque hay cables, digamos, de un metal, de plomo, hay cables de aluminio, de diferentes materiales. Y cada uno de estos materiales tiene una resistencia frente al paso de la corriente, ¿de acuerdo? Entonces la resistencia es propia del material, no obedece a cuánta corriente hay, cuánto voltaje hay, ¿ya? Solamente propio del material. Entonces L es la longitud y A es el área, ¿ok? Entonces ya sabemos cómo medir la resistencia eléctrica con esta forma. Algunas observaciones, miren. La resistencia eléctrica depende, como dije, de la naturaleza del conductor, pero también de la temperatura, ¿de acuerdo? Esta se puede considerar en el rango de 15 a 25 grados centígrados, ¿de acuerdo? Los resistores, ¿no? Resistores son objetos conductores de forma cilíndrica que tienen banda de colores. Fíjense, en los circuitos nosotros colocamos las resistencias, ¿no? Que tienen esta, digamos, esta forma. Cuando veamos, digamos, un circuito, abramos, digamos, el televisor, podemos abrir algunos artefactos, vamos a ver este tipo de dispositivos. Esto es una resistencia. Fíjense que tiene bandas de colores. Van a ver diferentes colores. Cada color tiene un valor, ¿de acuerdo? Entonces, estos valores, ¿no?
nos dan, digamos, el valor total de la resistencia. La última línea que está separada, esta de acá, nos indica la tolerancia. Es como decir el error, más menos esa tolerancia, ¿ya? Para ser más exactos. Entonces, en los circuitos, ya como para poder dibujar mis circuitos, utilizamos este símbolo. No ponemos este, sino este de acá. Este es el símbolo de la resistencia. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos lo que es la ley de Ohm. Lo que nos dice es la diferencia de potencial o diferencia de voltaje, ¿no es cierto? Delta de V, entre dos puntos de un metal es directamente proporcional a la corriente que pase por él. Entonces, acá tengo, digamos, un conductor y ahí está fluyendo la carga, ¿de acuerdo? Hacia la derecha. Entonces, esto dijimos para que haya flujo de carga, para que haya movimiento de carga, tiene que haber una diferencia de potencial, ¿no? Va fluyendo de mayor potencial a menor potencial. Y en ese sentido se encontrará la corriente. ¿Ok? Entonces la relación es diferencia de potencial es igual a la resistencia, ¿no?, que presenta el conductor por la corriente. A esto se le llama la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Entonces ahí está, resistencia eléctrica del metal. Es una constante de proporcionalidad en esa fórmula. ¿De acuerdo? Bien. Algunas observaciones, por ejemplo. En la gráfica de voltaje en función de la corriente eléctrica en un conductor, satisface la ley de Ohm considerando justamente esta relación, ¿no? Son directamente proporcionales ambos, por lo tanto se dibuja una recta inclinada, ¿de acuerdo? Una recta inclinada. Entonces, por decir, si yo tengo 2 veces L, nos indica 2 veces el voltaje. Si yo tengo 3 veces la corriente, L no, corriente, ¿no? Perdón. Tengo 3 veces el voltaje. Si yo tengo 4 veces la corriente, esto nos indica 4 veces la diferencia de voltaje. ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales, ¿no? Voltaje y corriente. ¿De acuerdo? La pendiente justamente de esta recta, ¿no?, nos indica la resistencia eléctrica, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos que calcular tangente de este ángulo, ¿de acuerdo? Tangente del ángulo de inclinación vendría a ser igual delta de V sobre corriente, ¿no? Esto se hace así, ¿no? Usted recordará cómo se calcula la pendiente. Miren, por decir, si yo cojo desde aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo todo esto. Entonces sería tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Entonces, esto vendría a ser igual. Cateto opuesto es todo este corchete que he dibujado. ¿Esto cuánto vale? 3 veces delta de V. Es delta D. ¿Ya? Y el cateto adyacente, ¿cuál es? Es este, ¿no? Que vale 3 veces la corriente. ¿De acuerdo? Sobre 3 veces la corriente, entonces se va 3 y 3 y solamente queda delta de V sobre corriente, ¿de acuerdo? Pero este delta de V sobre corriente sería la resistencia y de ahí viene la relación. Delta de V es igual a corriente por resistencia, ¿de acuerdo?
De ahí viene la ley de Ohm. ¿Ok? Ahí está, ¿ya? Bueno, esa ley de Ohm se ha podido deducir experimentalmente, ¿de acuerdo? Justamente midiendo el voltaje y la corriente en una resistencia. Por ejemplo, acá tengo la resistencia, miren, en un circuito. Este dijimos que es el símbolo, ¿no? Estos son sus dos terminales, ¿ya? Entonces, en sus dos extremos, con un dispositivo mido la diferencia de voltaje. Y también con otro dispositivo mediré la corriente y voy a ver que la relación es esta. Puedo armar un gráfico como esto con los datos que voy adquiriendo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y esta, la pendiente, me indica la resistencia. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos lo que es la potencia eléctrica. ¿De acuerdo? Nos indica la rapidez con que la energía eléctrica se transforma en calor u otra forma de energía. Esto está dado así. Potencia es diferente que potencial, por si acaso, ¿ya? Potencia es diferente que potencial, ¿ya? Potencial es el voltaje. Entonces, potencia es igual que corriente por diferencia de potencial. ¿Ok? Las unidades de potencia sabemos que son los watts. Watts son sus unidades y el potencial son los voltios. ¿De acuerdo? Es diferente. Entonces, por decir, yo tengo acá una pila, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esta pila se le llama fuente porque justamente esta es la que le va a dar vida a este circuito, ¿de acuerdo? Acá tengo un switch para activar, digamos, este circuito. Cuando está cerrado, entonces recién ahí pasa la corriente, ¿no es cierto? Y acá tengo el foco, ¿ok? Entonces, está fluyendo por ahí la corriente con una diferencia de potencial la fuente. Está la corriente, entonces puedo calcular una potencia. Corriente por diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Así puedo calcular la potencia en un foco. Algunas observaciones, miren. Para un conductor que satisface justamente la ley de Ohm, se puede deducir la fórmula de la potencia bajo esta relación, ¿ya? Potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, ¿de acuerdo? Simplemente he reemplazado la diferencia de potencial en la fórmula y he obtenido esta relación. O también esto puede ser diferencia de potencial al cuadrado sobre resistencia. ¿Ok? La potencia calórica disipada en una resistencia eléctrica es, ¿no? Potencia es igual a la diferencia de calor sobre el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros, fíjense, por ejemplo, las planchas, si es que abrimos una plancha, vamos a ver que dentro de la plancha hay una resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia justamente como se opone al paso de la corriente, entonces esta se va a ir calentando. ¿De acuerdo? Entonces es por eso que hay una potencia disipada, una potencia calorífica disipada en una resistencia. ¿De acuerdo? Entonces esta es la cantidad de calor disipado en la resistencia y T es el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces de ahí medimos potencia disipada. Muy bien.
El efecto Joule, ¿qué nos indica? Nos dice que la cantidad de calor, delta de Q, disipado en un resistor eléctrico R, al pasar una corriente eléctrica ahí durante un intervalo de tiempo T es, ¿no? O sea, puedo medir la cantidad de calor disipado como corriente al cuadrado por resistencia y por tiempo. O también puedo calcularla a través de esta relación, ¿no? El calor disipado es igual a la diferencia de potencial al cuadrado sobre la resistencia por el tiempo. Entonces, aquí tengo el foco enlazado nuevamente a una pila que nos da una diferencia de potencial. Fluye por aquí corriente, ¿no? Y aquí hay energía eléctrica que puedo medir, ¿de acuerdo? El foco ofrece una resistencia al paso de la corriente, por lo tanto, este foco se calienta, ¿de acuerdo? Entonces hay un calor disipado, ¿ok? Y esto, justamente este foco ofrece luz, ¿no es cierto? Entonces, como es así, ¿no? Yo puedo medir ese calor, ¿no? El calor que se puede, digamos, activar cuando el foco está prendido. Estos son los focos antiguos, esos focos amarillos. Esta se calienta y puedo medir con una de estas fórmulas. ¿De acuerdo? Conexiones de resistores. Ahora vamos a ver cómo se conectan los resistores. Hay conexión en serie cuando hay, digamos, una resistencia seguida otra y otra. Acá tengo 3 resistencias, R1, R2 y R3. Esta es una conexión en serie, ¿no? Y para que haya un flujo de carga corriente, se le coloca una pila, una fuente, ¿de acuerdo? Una fuente. Entonces, esta fuente ofrece una diferencia de potencial para que haya movimiento de cargas, para que haya corriente. Entonces, cada resistencia va a presentar una diferencia de potencial. Entonces, acá tengo diferencia de potencial V1, en el otro diferencia de potencial V2 y en el otro diferencia de potencial V3. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí está fluyendo la corriente, justamente por esas diferencias de potencial. Este es el símbolo de la resistencia. Ahora fíjense, esta figura que hemos visto acá, ahora lo vamos a representar ya con símbolos, ¿ya? Entonces, aquí colocaré la resistencia R1, R2 y R3. ¿De acuerdo? Y más o menos en sus dos extremos, cada uno tiene su diferencia de potencial. ¿Ok? Y por allí también está fluyendo la corriente. Por aquí será corriente I1, por acá será corriente I2 y por aquí corriente I3. ¿De acuerdo? Y es por ello que de aquí viene la relación según la ley de Ohm, ¿no es cierto? Diferencia de potencial es igual a la resistencia por la corriente, ¿no? Y esto para cada uno de los resistores. ¿Ok? Entonces, al frente sabemos que está la fuente y presenta una diferencia de potencial, ¿no? Un diferencia de potencial B, ¿ok? Entonces, según la ley de conservación de la carga solamente va a fluir en este circuito cerrado, no se va a ir a ningún lado. Entonces, tenemos que la corriente es la misma corriente que fluye por todos los resistores, ¿no? I1 es igual a I2 y esto es igual a I3.
Según la ley de conservación de la energía, tenemos que la diferencia de potencial que ofrece la fuente es igual a la diferencia de potencial V1 más V2 y más V3. ¿De acuerdo? Ahora, la resistencia total, o también llamada resistencia equivalente, R, de la conexión, se puede obtener por esta relación. Resistencia equivalente es igual a R1 más R2 y más R3. ¿De acuerdo? Ahí entonces está la conexión en serie. Y la conexión en paralelo es colocando una resistencia al frente del otro, ¿no? Fíjense que los dos extremos de cada una de las resistencias está conectada con los dos extremos de la siguiente resistencia y también está conectada con los extremos de la tercera resistencia. Y los dos extremos de cada una de ellas también está con los dos extremos de la batería, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia de potencial. Cada uno tiene una diferencia de potencial, ¿no? Respectiva en cada resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, fluye por acá la corriente, pero ¿qué pasa? Que esa corriente que viene de la fuente se reparte, porque se va por dos caminos. Por aquí se va I1, por acá se va I2 y por acá se va I3. ¿No? Se va a repartir, esa es la diferencia con la conexión en serie. Entonces, en símbolo, esto sería aquí, una resistencia al frente del otro, ¿no? R1, R2 y R3. Ahí están sus dos extremos y ahí está la polaridad positiva y negativa, ¿no? Que nos indica la fuente. Entonces, esta es la diferencia de potencial de la fuente. Por acá viene la corriente, por aquí se va I1, por acá se va I2 y por acá se va I3. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno tiene una diferencia de potencial respectiva. ¿De acuerdo? Entonces, según la ley de conservación de la energía, ¿qué podemos decir? Que como la diferencia de potencial de la fuente está al frente de cada resistencia, entonces es la misma. ¿De acuerdo? Diferencia de potencial V1 es igual que V2, esto es igual que V3. ¿Ok? Según la ley de conservación de la carga, entonces como aquí se está repartiendo la corriente en las tres corrientes que vemos acá, entonces sería la corriente que viene de la fuente es igual a I1 más I2 más I3. Y la resistencia equivalente de la conexión es la suma inversa, ¿no? 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y más 1 sobre R3. ¿De acuerdo? ¿Cómo es una fuente de fuerza electromotriz? FEM. Vamos a ver. Esto es un dispositivo que permite mantener la diferencia de potencial en un circuito eléctrico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una batería o una pila. Esa es lo que, digamos, tiene como función esta fuente de fuerza electromotriz. Como aquí tiene que estar siempre fluyendo la carga, ¿no? Siempre tiene que haber corriente para que este foco se mantenga prendido. Entonces, esa tarea la realiza la fuente, ¿no? Esta batería siempre está haciendo que haya una diferencia de potencial para que haya un flujo de electrones. ¿De acuerdo? Entonces, esa fuente de fuerza electromotriz tiene una
diferencia de potencial, ¿no es cierto? Esto hace que haya flujo de electrones, viene por acá la corriente. Entonces, la fuente de fuerza electromotriz de una fuente está denotada justamente por este símbolo, ¿no? Es una letra griega llamada épsilon. Y esta se define como fuente de fuerza electromotriz o fuerza electromotriz, ¿de acuerdo? Fuerza electromotriz es igual que el trabajo sobre la carga eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces sería W sobre Q. Sus unidades es el voltio, V. ¿Ok? Bueno, algunas observaciones. En una batería ideal, ¿no? Sabemos que en una batería, ustedes habrán visto una batería, es una cajita así, ¿de acuerdo? En donde se conectan los dos cables, positivo, negativo, y de ahí recién se va al, digamos, al circuito, ¿de acuerdo? Pero esta batería está constituida por diferentes materiales, entonces quiere decir que va a presentar una resistencia, ¿no? Eso es lo real. Pero idealmente, nosotros esa resistencia que puede ofrecer esta fuente, no la consideramos. Entonces, por lo tanto, decimos que ignoramos su resistencia interna, ¿de acuerdo? R es igual a 0. Si la batería se recorre de menos a más, ¿no? Se recorre de menor a mayor potencial, la diferencia de potencial sería P sub B menos P sub A, ¿cierto? Esto es como decir así, miren, acá está la batería. Ahí está fluyendo la corriente con una fuerza electromotriz, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces va de A hacia B, de menor a mayor potencial. Entonces, aquí medimos la diferencia de potencial entre los dos puntos y digo, B sub B menos B sub A es igual a la fuerza electromotriz. ¿Ok? Pero en una batería real, como les dije, sí tiene resistencia interna. Entonces, eso lo representamos por esta figura. Entonces, aquí está el símbolo de la batería. Tiene una, digamos, una línea más corta que nos indica negativo, polaridad negativa, una línea más larga que nos indica polaridad positiva. Y aquí está su resistencia, ¿no? La resistencia interna, ¿de acuerdo? De una batería real. Entonces aquí está la fuerza electromotriz, esta es su resistencia interna y aquí está la corriente que está fluyendo por la batería, ¿de acuerdo? Entonces el punto A y el punto B, entre ellas medimos una diferencia de potencial que sería igual a la fuerza electromotriz menos la corriente por la resistencia, porque aquí aplicamos la ley de Ohm como si fuera de una resistencia cualquiera, ¿de acuerdo? Estamos solamente sumando potenciales, ¿ok? Entonces sería, la diferencia de potencial entre A y B será potencial en B menos potencial en A. Y eso es igual a épsilon menos corriente por resistencia. ¿Cuáles son los medidores eléctricos? Por ejemplo, el amperímetro mide la corriente, ¿ya? Este se conecta en, digamos, en serie al resistor, ¿de acuerdo? Y esta, como va a medir corriente, tiene una resistencia interna, este dispositivo, nulo, es 0, ¿de acuerdo? Y mide exactamente la intensidad de corriente de esa forma. Entonces, aquí está la resistencia y A está representando al amperímetro, ¿de acuerdo? Fíjense cómo se conecta en serie a la resistencia, como dijimos, y pasa la corriente, ¿no? Y el voltímetro mide la diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá está la resistencia y aquí colocaré el voltímetro. Se conecta en paralelo
al dispositivo, ¿de acuerdo? En este caso, a esta resistencia. Tiene resistencia interna infinita, ¿de acuerdo? Y mide exactamente la diferencia de potencia entre sus dos extremos. ¿Ok? Ahora, cuando están conectadas las resistencias, digamos, de diferentes formas, podemos aplicar la ley de Kirchhoff. Esta ley de Kirchhoff ofrece la regla de nudos, que nos dice que la suma de las corrientes que entran a un nudo es igual a la suma de las corrientes que salen del nudo, ¿no? Entonces, suma de corrientes que entran es igual a la que sale. ¿De acuerdo? Es decir, acá tengo el nudo, ¿de acuerdo? Y acá tengo 3 cables, ¿ya? Acá tengo un nudo. Entonces, aquí tengo la corriente I1 que está entrando al nudo. I2 también está entrando al nudo, pero I3 está saliendo del nudo, ¿de acuerdo? Entonces, esto se escribiría así según esa relación. Suma de corrientes que entran sería I1 más I2, ¿no? Es igual a la suma de las corrientes que salen, solamente tengo I3. Y de ahí tenemos una relación entre corrientes según la regla de nudos, ¿de acuerdo? Regla de mallas. Esto nos dice que es la suma algebraica de las fuerzas electromotrices de una malla. Es igual a la suma algebraica de el voltaje I por R, corriente por resistencia, de cada resistor en la malla. Entonces, suma de fuerzas electromotrices más menos es igual a suma de voltajes más menos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, se usa más, el signo más, cuando el sentido de la fuerza electromotriz, es decir, en la fuente, ¿no? Y el sentido de la corriente coincide, ¿de acuerdo? Con el sentido de la malla. Se usa menos cuando el sentido de la fuerza electromotriz y el sentido de la corriente son opuestos al sentido de recorrido de la malla. ¿Y qué es una malla? Una malla es un circuito cerrado, como podemos ver acá. Esto es una malla, ¿de acuerdo? Esto es otra malla. Tengo 2 mallas. ¿Listo? Entonces, si yo doy la vuelta así en la malla, entonces debo de considerar justamente esta regla. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tengo A, B, E, F, ¿no? Tengo una malla. Entonces, menos más. Estoy saliendo con más, ¿no es cierto? Entonces, tengo ahí la fuerza electromotriz epsilon sub 1 y acá tengo epsilon sub 2. Entonces, así está la corriente para cada resistor, ¿de acuerdo? I1, I2 y I3, ¿de acuerdo? Y este es el recorrido que yo hago en cada una de las mallas. Entonces, miren, aquí sería así. Por ejemplo, para la malla A, B, E, F, ¿de acuerdo? Entonces, miren, comencemos desde el punto A, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos por la resistencia R1. Entonces sería, como yo solamente voy a estar sumando voltajes, entonces sería R1 por corriente 1, ¿no es cierto? Seguimos A, B, y luego nos chocamos por otra resistencia, ¿no? Entonces sería más R3 por corriente 3. Es igual ahora a la suma de las fuerzas electromotrices. Se usa más cuando el sentido de la fuerza electromotriz y el sentido de la corriente coinciden con el sentido de la corriente, ¿no? Entonces sería igual a epsilon sub 1. ¿De acuerdo?
Lo mismo sería para la otra malla, ¿ok? Sin embargo, hay formas de cómo poder deducir una ecuación según la ley de Kirchhoff, ¿no? Y diferentes formas ustedes van a ver ahí en los libros, ¿ok? Observaciones. La regla de los nudos es un requerimiento de la ley de conservación de la carga eléctrica, ¿de acuerdo? A cualquier nudo de un circuito eléctrico. Las flechas de la corriente de cada resistor se puede dibujar en sentido arbitrario siempre que se cumpla la regla de nudos. La regla de mallas es un requerimiento de la ley de conservación de la energía a cualquier malla de circuito eléctrico. En cada malla se puede elegir arbitrariamente un sentido de recorrido horario o antihorario. ¿Ok? Muy bien, ahora sí vamos a ver, aplicar todo esto que hemos hablado en los ejercicios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, veamos aquí los ejercicios. A ver, dice, se tiene un conductor eléctrico, ¿ya? De área A. Veamos, aquí está, ¿ve? De área A. El área es de 20 milímetros cuadrados, ¿ya? Milímetros cuadrados. Si el conductor transporta corriente eléctrica de intensidad I igual a 6,4 amperios, ¿de acuerdo? Aquí está el movimiento de electrones, ahí está transportando la corriente, ¿ya? ¿Cuál es el número de electrones que atraviesa dicha sección transversal en un intervalo de tiempo de 10 segundos? Teniendo en cuenta que esta es la carga de electrón 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Veamos. Miren, primero vamos a ver la carga, ¿de acuerdo? La carga total vendría a ser igual al número de electrones que tiene, ¿no? Que está, digamos, fluyendo a través de este conductor, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a aplicar cuantización de la carga, ¿de acuerdo? Sería, ¿cómo cuantificamos la carga? La carga es igual a n, número de electrones, por la carga del electrón, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo medimos la intensidad de corriente? ¿Recuerdan eso, chicos? A ver, escriban en el chat. ¿Cómo medimos la intensidad de corriente? ¿A qué es igual? Sería igual a la carga sobre el tiempo, ¿no es cierto? Pero como la carga está deducida como el número de electrones por la carga del electrón, entonces reemplazamos ahí. ¿De acuerdo? Nos quedaría así. Miren, corriente es igual a la carga sobre el tiempo. Entonces, esto es igual al número de electrones por la carga de electrón sobre el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué me está diciendo? ¿Cuál es el número de electrones? Entonces, simplemente de aquí despejamos n y reemplazamos los datos y ya podemos saber la respuesta. ¿Ya? Nada más es esto. Entonces, despejando, nos queda que n es igual a la corriente por el tiempo sobre la carga del electrón. ¿Ya? A ver, reemplacen los valores allí y díganme cuánto sale. A ver, vamos a ver.
Ajá, Patrick. Dices 4 por 10 a la 20. Muy bien, Patrick. A ver, los demás también deben de ir calculando para que así vamos avanzando todos en conjunto y vamos viendo cómo es que se resuelven estos ejercicios. ¿Ya? Hagan esa actividad de ir resolviendo conmigo, ¿de acuerdo? Entonces sería, la corriente acá tenemos 6,4, reemplazamos el tiempo también, 10 segundos, la carga del electrón también. Y A es un elemento distractor, ¿no es cierto? No lo estamos considerando aquí. Entonces sería 6,4 por 10 por 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? Entonces 6,4 entre 1,6, 4 por 10 a la 20, ¿no? Este 10 a la menos 19 sube. Con este 10 sería 10 a la 20, ¿ya? Muy bien, este ejercicio fácil, ¿no es cierto? Estamos aplicando solamente la ecuación para medir la intensidad de corriente y cuantización de la carga, ¿ok? Muy bien, avanzamos al ejercicio número 2. Nos dice un cubo metálico. ¿Eh? Ahí está el cubo metálico de resistividad Rho, ¿ya? Ahí está. Y aristas A tiene una resistencia eléctrica R, ¿ya? El cubo se transforma en un paralelepípedo, dice, con aristas transversales a medios y longitud B. A ver, vamos a ver. Aquí se transforma, mira, el estado final. Aquí está a medios, la arista transversal y la longitud es B. Por lo tanto, como es el mismo material, ¿no es cierto?, tiene entonces la misma resistividad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, pero aquí el área ya no es la misma porque se ha transformado, acá sería A'. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la resistencia eléctrica del paralelepípedo a lo largo del lado mayor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Variará la resistencia o no? Fíjense que está cambiando la forma. ¿Qué dicen, chicos? ¿Variará la resistencia? ¿Cómo dijimos que es la resistencia? Resistencia es lo que se opone al paso de la corriente y hemos repetido varias veces que la resistencia es propio del material, ¿no es cierto? Pero también hemos visto cómo se mide la resistencia, ¿se acuerdan? Según sus dimensiones. Es así, ¿no es cierto? La resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área. Entonces, ¿variará la resistencia cuando éste se cambia de forma? Ahí vamos a ver lo que me han respondido. Sí, dice Patrick. Pero vamos a ver entonces. Muy bien, entonces como ya sabemos que esta es la fórmula para medir la resistencia en un material, entonces veamos. Primero el estado inicial, ¿de acuerdo? Vamos a ver su resistencia con esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, para el cubo, L, el largo, sería A, ¿no es cierto? Esto sería A. El área, esta área, sería A al cuadrado, ¿no es cierto? Por lo tanto, reemplazando en esta ecuación, nos quedaría, miren, R es igual a la resistividad L A sobre el área A cuadrado. Entonces se va una con una, nos sale resistividad sobre A. ¿De acuerdo? Para el estado inicial. A esto lo marcamos como la ecuación 1. Ahora, para el paralelepípedo del estado final. Entonces, fíjense, ahora L
le voy a llamar L', ¿de acuerdo? Sería B, ¿no? Todo esto. A, el área, A', ¿no es cierto? Sería A cuadrado sobre 4, porque las aristas es A medios por A medios. ¿Cómo sale? A ver. Es A al cuadrado sobre 4, ¿sí o no? ¿Sí, no es cierto? Aquí el área, acá es A medios y A medios, ¿no? Entonces sería A medios por A medios, A al cuadrado sobre 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, aplicamos la misma fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nos queda? Reemplazando allí, será. Fíjense, miren. Acá nos queda, sería R', a ver, vamos a poner así, resistividad por L' sobre A', ¿no es cierto? Entonces sería resistividad por B sobre A', que es A al cuadrado sobre 4. ¿De acuerdo? Entonces, el 4 solamente ha subido acá, ¿ya? Sería 4 resistividad por B sobre A al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto lo marcamos como 2. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la resistencia eléctrica del paralelepípedo a lo largo del lado mayor? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como solamente se ha transformado la forma nada más, ha cambiado la forma, ¿no? Por lo tanto, yo tengo el mismo volumen, ¿de acuerdo? Los volúmenes se conservan, son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, calculamos el volumen, ¿de acuerdo? Para el estado inicial y el estado final. A ver, para el estado inicial, ¿cuál es el volumen? El volumen acá será A por A por A, ¿no es cierto? Sería igual a al cubo. Y el volumen para el estado final, ¿cómo vendría a ser? A ver, el volumen para el estado final, B'. ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo será? Volumen para el estado final, ¿a qué es igual? ¿Cómo es el volumen para esta figura, para el estado final? A ver, vamos. Muy bien. Sería A al cuadrado sobre 4 por B, ¿no es cierto, Cristian? Muy bien. Entonces sería, claro, lado por lado y por lado, ¿no es cierto? Y es A medios también. Sería A medios por A medios y por B. Nos queda A al cuadrado sobre 4 por B. ¿Ya? Entonces, los volúmenes son iguales. ¿Ya? Entonces, reemplazando eso, será A al cubo es igual a A al cuadrado sobre 4 por B. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a ver que B, ¿a cuánto será igual? Si yo despejo B de esta ecuación, de la última, ¿a qué sería igual B? Va a ser igual a 4 veces A. ¿De acuerdo? Esto lo marcamos como la ecuación 3. Ahora, 3 reemplazamos en 2. ¿De acuerdo? Entonces, R' reemplazando vendría a ser igual a 4, ¿no? 4 por 4 veces A sobre A al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Listo? Acá nos faltó la resistividad, ¿no es cierto?
resistividad, ¿de acuerdo? Entonces 4 por 4, 16. A se va con una de acá abajo. Entonces sería 16 resistividad sobre A, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto será igual, miren. ¿Cuánto sería? Resistividad sobre A es R. ¿Ya? Entonces esta relación sería R' será igual a 16 veces R. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la respuesta. D. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está bien? R' es igual a 16 veces R. ¿Se ha entendido eso, chicos? ¿Sí o no? Muy bien, Patrick, Cristian, los demás también tienen que estar atentos, porque si no están atentos se van por ahí, entonces no van a poder aprender. Y además de esto, tienen que estar con sus cuadernitos, sus lapiceros, sus calculadoras. Bueno, si lo quieren hacer rápido, pero si no, tendríamos que calcular a mano, ¿de acuerdo? ¿Ya? Para ir agilizando eso también, porque en el examen no permiten calculadora, ¿ya? Entonces, tenemos que ir resolviendo conmigo, ¿de acuerdo? Poco a poco. Muy bien, ya tenemos el ejercicio número 2. Ahora hagamos otro ejercicio, pero con respecto a circuitos, ¿de acuerdo? Veamos. Dice, en la figura A, vamos a ver la figura A. Esta es la figura A, miren. Tengo 3 resistores, ¿de acuerdo? Miren, acá tengo el resistor de 6 ohmios, ¿no es cierto?, entre A y C. Acá tengo otra resistencia R, y acá tengo otra de 2 veces ohmios, ¿ya? Y la figura B, también tengo 3 resistencias, pero están armadas de esta manera, miren. Acá tengo 6 ohmios, acá tengo el punto A, acá está R, y acá está 2 veces, 2 ohmios, ¿de acuerdo? Entonces, miren, claro, acá está el punto A, lo mismo, acá tengo el punto C y acá tengo el punto B, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, como vemos, es el mismo circuito, ¿no? Entonces, en la figura A, la resistencia equivalente entre A y C es 2 ohmios, ¿no? Entre A y C, la resistencia equivalente es de 2 ohmios. En la figura B, ¿cuál es la resistencia equivalente entre los puntos A y B? A ver, vamos a ver. ¿Ya? Tenemos que nosotros definir cuáles son las que están en serie y cuáles son las que están en paralelo. Miren, estos 2 puntos, A y C, A y B, ¿ya? Nos está indicando que entre esos 2 puntos se encuentra una fuente, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, a ver, ¿cómo están armados R y 2 ohmios en el circuito A? A ver, ustedes díganme, ¿están en serie o en paralelo? A ver cómo están. R y 2 ohmios, ¿cómo están? ¿Cómo lo ven ustedes? Esta resistencia R con 2 ohmios, estas 2 resistencias, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? A ver, díganme ustedes en el chat. ¿Cómo lo ven? Miren cómo está. A ver, vamos a ver. En serie, muy bien, en serie están, miren, Patrick. Están en serie porque está una a continuación de otra, está en serie. ¿Y cuáles también están en serie? Estas 2, ¿no?
6 ohmios con 2 ohmios también está en serie. Está una a continuación de otra. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso vamos a ir marcando en serie. Por lo tanto, vamos a ir resolviendo, ¿no? El equivalente de R y 2 ohmios. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente entre dos en serie? A ver, ¿cómo será? ¿Cómo será la resistencia equivalente? A ver, fíjense ahí. ¿Se acuerdan de eso? Está por aquí, ¿no? Miren, aquí está, ¿no? Cuando tengo resistencia en serie, la resistencia equivalente es la suma directa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Suma. Cristina, muy bien. Entonces, la resistencia equivalente entre estas dos será R más 2, ¿no es cierto? Listo. Ahora, entre los puntos A y C, tengo RAC, que nos dice que es 2 ohmios, la resistencia equivalente entre A y C. ¿De acuerdo? 2 ohmios. Muy bien. Entonces, como esto es así, entonces vamos a hallar justamente esa resistencia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces digo, fíjense, miren, estas dos que están en serie, ¿no? ¿Cómo está con esta resistencia de 6 ohmios? Estas dos que están en serie, ¿cómo están con esta resistencia de 6 ohmios? ¿Cómo están? ¿En serie o en paralelo? A ver, díganme en el chat. En paralelo. Muy bien, Cristina. ¿Por qué? Porque fíjense que este punto A y este punto C son los extremos. Quiere decir que entre estos dos puntos se encuentra la batería. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos están en paralelo con 6 ohmios. ¿De acuerdo? Fíjense, recuerden esa parte. ¿Ya? Recuerdan esa parte acá, miren. Aquí, fíjense, miren. Es como que si yo tengo esas dos resistencias, acá tengo la de 6 ohmios, está en paralelo con la fuente, ¿no? ¿Ya? Eso deben de recordar. Y la resistencia equivalente cuando yo tengo resistencias en paralelo, se puede utilizar esta fórmula, es el inverso de las resistencias, la suma inversa de resistencias, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a activar acá, ¿ya? Entonces, sería, miren, las resistencias 1 sobre RAC es igual a 1 sobre 6 más 1 sobre R más 2. ¿De acuerdo? ¿Listo? Muy bien. Ahora, pero acá nos dan un dato, que la resistencia equivalente entre A y C es de 2 ohmios. Entonces, esto lo reemplazo acá. ¿De acuerdo? Me va a quedar, miren, sería 1 sobre 2 es igual a 1 sobre 6 más 1 sobre R más 2. Entonces, de aquí operamos y veamos cuánto nos sale la resistencia, R. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, vamos a ver. Miren, operando. Sería 1 sobre R más 2, ¿no? Sería igual a 1 sobre 2 menos 1 sobre 6. Entonces, esto vendría a ser igual a 1/3, ¿no? 1/2 menos 1/6 es igual a 1/3. ¿Ok? Entonces, R, ¿a qué sería igual? A ver, calcúlenlo. ¿A qué es igual R? ¿A qué sería igual R?
operando. A ver, Cristina, a 1, muy bien. R será igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces nos queda R más 2 es igual que 3, ¿no es cierto? Entonces R sería igual a 1 ohmio. Ya tengo la resistencia R, que es igual a 1, ¿de acuerdo? Ahora, veamos el circuito B, ¿de acuerdo? ¿Cuál es, dice, la resistencia equivalente entre los puntos A y B? Ya sé cuánto vale R. Entonces, hay que ver, miren. Estas dos resistencias están en serie, dijimos, ¿no es cierto? Como están en serie, entonces calculamos su resistencia equivalente en serie. ¿Cómo es? ¿Cuánto vale la resistencia equivalente? De 2 ohmios y 6 ohmios. ¿Sería cuánto? 8, ¿no es cierto? 2 más 6 es 8. Es la suma directa, no se olviden. ¿Ya? Cuando hay resistencias en serie, es la suma directa, la resistencia equivalente, ¿ya? 2 más 6, 8 ohmios. Listo. Ahora, esta resistencia de aquí está en paralelo con estas dos, ¿ya? Entonces, nuevamente aplicamos la suma inversa de las resistencias, ¿de acuerdo? Entonces digo, entre los puntos A y B será 1 sobre R a B es igual a 1 sobre 1, ¿de acuerdo? 1 sobre 1, que esto vale 1, recuerden, vamos a apuntarlo, si no, R ya hemos sacado, esto vale 1 ohmio, ¿ya? Este es R, más 1 sobre 8, ¿no es cierto? Que es la resistencia equivalente. Es como si yo tuviera acá una sola, que es la de 8 ohmios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que es el producto de estas dos. ¿Listo? Entonces me queda 9 sobre 8, ¿de acuerdo? Entonces, la resistencia equivalente vendría a ser igual entre A y B, 8 novenos. ¿De acuerdo? 8 novenos. Eso nada más es. ¿Listo? ¿Está fácil? Sí. La respuesta es A. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el ejercicio 3. ¿Ya? Fácil, ¿no? Veamos el ejercicio 4. Dice, en el circuito mostrado, ¿no? Tenemos ahí 3 resistencias, ¿ya? Uno que es R, aquí está, R, R1 de 3 ohmios, R2 de 2 ohmios, ¿de acuerdo? Y una batería, este es el símbolo de la batería, no se olviden, que suministra una diferencia de voltaje de 20 voltios, ¿de acuerdo? Si por la resistencia R1 pasa una corriente y 1, a ver, vamos a ver las corrientes, y 1 de 4 amperios, hallar el valor de la resistencia R. A ver, quiero el valor de esta resistencia, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? A ver, una idea. ¿Qué puede ser? ¿Qué podemos hacer? Yo quiero el valor de esta resistencia. ¿Qué hago primero con esto? A ver, ¿alguien tiene una idea? ¿Qué podemos hacer? ¿Mm? Tengo, miren, aquí, a ver, 3 resistencias. Tengo que ver cómo están armadas. A ver, R1 con R2, ¿cómo está? ¿En serie o en paralelo? En paralelo, ¿no es cierto?
Entonces, y aquí podemos sacar una resistencia equivalente entre estas dos. Y la resistencia equivalente entre las dos estará en serie con esta, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, entonces considerando todo esto, vamos a ver. Vamos a ver, miren, como estas dos resistencias están en paralelo, entonces, ¿cómo se comporta el voltaje entre las dos? ¿Cómo será? Cuando hay resistencias en paralelo, ¿cómo es el voltaje? Es igual, muy bien, Patrick. Es igual, miren, fíjense acá. Aquí estamos, ¿no? Están estos en paralelo. Entonces los voltajes en cada una de las resistencias son iguales, ¿ya? No se olviden. Entonces, por acá está pasando la corriente, llega al punto A, entonces del punto A se divide esa corriente en I1 y I2, y luego se une en el punto B. Entonces, R1 y R2 están en paralelo, dijimos. Entonces, las diferencias de voltajes en cada uno son iguales, ¿ya? Muy bien. Entonces, según la ley de Ohm, ¿a qué es igual la diferencia de potencial? O diferencia de voltaje, también se le llama, cualquiera de las dos formas. ¿Qué es igual según la ley de Ohm? ¿Recuerdan? Aquí está. Según la ley de Ohm, ¿no? Es diferencia de potencial es igual a corriente por resistencia. ¿De acuerdo? No se olvide, esto es la ley de Ohm. Diferencia de potencial es igual a corriente por resistencia. Entonces, eso es lo que voy a reemplazar en cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidar esto. ¿Ya, chicos? Entonces tengo ley de Ohm, diferencia de potencial es igual a corriente por resistencia. ¿Ya? Entonces digo, en cada uno será corriente I1 por resistencia 1 es igual a corriente 2 por resistencia 2. ¿Listo? Listo. Vamos a reemplazar los valores que me dan. Miren, acá está la corriente I1. Acá está, ¿qué más? R1 y acá tengo R2. Puedo hallar I2. ¿De acuerdo? Entonces, reemplazando los valores, será 4 por 3 es igual a I2 por 2. ¿No es cierto? ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Entonces, de aquí puedo sacar mitad 1, mitad 2. Entonces, 2 por 3, 6. Entonces, sería la corriente I2 nos da 6 amperios. ¿Ah? 6 amperios. Muy bien. Ahora, en el nudo A, miren, en este nudo, en el nudo A, ¿ya? ¿Qué puedo decir del nudo A? Bueno, aplicamos la ley de nudos. ¿Qué nos dice la ley de nudos? La suma de las corrientes que entran es igual que la suma de las corrientes que salen, ¿no? Entonces, ¿qué ecuación se nos forma aquí? ¿No? A ver, ¿quién está entrando? Y. ¿Quién están saliendo? I1 y I2, ¿no es cierto? Entonces, la relación será, ¿no? Y entra, ¿no es cierto? Es igual a I1 más I2. ¿De acuerdo? Ley de nudo. Entonces, como yo sé ahora cuáles son las corrientes, entonces puedo reemplazar ahí para hallar la corriente total I. ¿Listo? Entonces sería
Y 1 vale 4. Y 2 es 6, ¿no? Lo acabamos de hallar. Sería 4 más 6, 10 amperios. ¿Listo? Ahí está. Ahora, el equivalente de R1 y R2. A ver, ¿cómo era cuando estamos en paralelo? Dijimos, ¿no? R1 y R2 están en paralelo. Entonces, el equivalente, ¿cómo será? Es la suma inversa de la resistencia, ¿recuerdan? 1 sobre R12, que es el equivalente, es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces, hallamos esto, ¿de acuerdo? Sería R12 vendría a ser igual, ¿no? Miren, resolviendo esto, será R1 por R2 sobre R1 más 2, R2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí resolviendo. Entonces, como yo sé los valores de las resistencias R1 y R2 que están aquí, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar. ¿Y cuánto nos sale? A ver, R12. A ver, ¿cuánto nos sale R12? Ahí. Nos sale 6/5, ¿no es cierto? Claro. Entonces sería, miren, reemplazando 3 por 2 sobre 3 más 2. 3 por 2, 6 sobre 5, ¿no? 6/5 somos. ¿Listo? Ahora, dijimos que estas dos estarían en serie con esta, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería esto en un circuito? Miren, ahí está, ¿no? Acá está R12, lo que acabamos de hallar. ¿Listo? ¿Sí? Es la resistencia equivalente entre R1 y R2. Entonces, a través de ellos está pasando una sola corriente. Están en serie con él. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, R y R12 quedan en serie. Y su equivalente será la suma directa. Recuerden. ¿Ya? Entonces, esto será resistencia equivalente será R más R12 es igual a R. R12 dijimos que es 6/5, reemplazo ahí. ¿Ya? Ahora, de la ley de Ohm, ¿no? Ya sabemos cómo es la ley de Ohm. Aquí está. ¿Listo? Sacamos, ¿no? La resistencia equivalente. ¿Ya? Entonces, diferencia de potencial es igual, fíjense, a la corriente por la resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Entre estas dos ya estamos hallando una resistencia equivalente. Entre las dos. Una resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esta ley de Ohm. Entonces, sería, la resistencia equivalente será diferencia de potencial sobre corriente, ¿no es cierto? Y reemplazamos ahí, porque aquí nos está diciendo que la diferencia de potencial es 20 voltios, ¿ya? Y la corriente ahí ya lo sabemos que es 10. Entonces, sería 20 entre 10 sería 2 ohmios. ¿Listo? Entonces, como yo ya tengo esto y tengo esto, los igualamos, ¿ok? Nos va a quedar R más 6/5 es igual a 2, ¿no es cierto? Y de ahí sacamos R. A ver, saquen cuánto vale R. ¿Cuánto sería R? R va a ser igual a 4/5, ¿no es cierto? Y eso nos sale 0,8 ohmios. ¿No es cierto? ¿Estamos bien?
Ajá, muy bien, Cristina. Muy bien, Cristina. Está atenta, Cristina. Muy bien. 0,8. ¿De acuerdo? La respuesta es B. ¿Listo? Ahí tenemos entonces el ejercicio 4. Avanzamos al ejercicio 5. Dice, una batería ideal. Veamos. Y esta es la batería ideal, no tiene resistencia interna, recuerden, ¿ya? En la batería ideal no hay resistencia interna, cuya fuerza electromotriz es epsilon igual a 1,5 voltios, ¿de acuerdo? Suministra a un resistor R, aquí está, una corriente eléctrica de intensidad 0,03 amperios. ¿De acuerdo? Determine la cantidad de calor disipado por el resistor en un minuto. ¿Ya? Muy bien. Entonces veamos. Miren, la solución. Vamos a aplicar aquí la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Ohm? Nuevamente, dice que la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia. ¿Ya? Entonces de aquí vamos a despejar R. Sería diferencia de potencial sobre corriente. ¿Ya? Lo que equivale a decir fuerza electromotriz epsilon sobre corriente. ¿Listo? Reemplazamos a ver ahí los valores para hallar R primero. ¿Listo? Entonces sería 1,5 sobre 0,3 sería 1,5 sobre 3 por 10 a la menos 2, ¿no? Y esto nos da 50 ohmios. ¿Listo? Entonces ya tenemos la resistencia, que es 50 ohmios, porque justamente con esa resistencia es que voy a determinar la cantidad de calor disipado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, por el efecto de Joules, el calor disipado para un tiempo de 1 minuto que equivale a 60 segundos va a ser. ¿Cómo es? Bueno, tenemos ahí algunas fórmulas, ¿no es cierto? ¿Se acordarán ustedes? Tengo algunas fórmulas allí para poder utilizar. Miren, lo hemos visto en la parte teórica. ¿Ya? Potencia. Aquí está. Miren. ¿Cuál de las dos utilizaré? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál utilizo? ¿La primera o la segunda, chicos? Aquí. La primera, ¿no es cierto? La primera utilizaré. ¿De acuerdo? La primera, ¿ya? Entonces, utilizando esa formulita. Corriente al cuadrado por resistencia y por tiempo. Reemplazamos los valores ahí y nos debe de dar resultado. ¿Ya? A ver cuánto sale. Sería corriente, ¿no? 0,03 amperios, sería 3 por 10 a la menos 2, ¿no? Al cuadrado por resistencia, que es 50, y por el tiempo, que es 60 segundos. Esto nos da 2,7 joules, ¿de acuerdo? ¿No? Joules, ¿por qué? Porque estamos en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ya? La respuesta es D. El ejercicio 6. Tenemos un verdadero y falso.
en relación a la corriente eléctrica y los circuitos eléctricos. A ver, vamos a ver. Tenemos, todo conductor obedece la ley de Ohm, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen? A ver. Es verdadero, dice. A ver, la mayoría me ha dicho verdadero. A ver, vamos a ver. Empíricamente y en condiciones normales de temperatura existen conductores por los cuales la relación de la diferencia de potencial y la corriente no es lineal. Por lo tanto, esta es falso, ¿de acuerdo? Porque fíjense, diferencia de potencial y aquí corriente. Esto es lo que nos dice la ley de Ohm, ¿no es cierto? Pero también hay conductores que no obedecen esa ley de Ohm, sino que tienen esta curvatura. Por lo tanto, no son ómicos, ¿de acuerdo? Entonces, no todos los conductores obedecen la ley de Ohm, ¿de acuerdo? Esto es falso. 2. La primera ley de Kirchhoff es un requerimiento de la ley de conservación de la carga eléctrica. ¿Es verdadero o es falso? A ver. Revisen ahí sus hojas. La primera ley de Kirchhoff. Es verdadero, ¿cierto? ¿Sí? Si en la unión de tres o más conductores, nudo, no hay fuentes ni sumideros de carga eléctrica, se verifica que la ley de los nudos de Kirchhoff, ¿no? Es verdadero. ¿Listo? 3. La segunda ley de Kirchhoff es una consecuencia de la ley de conservación de la energía. ¿Verdadero o falso? Esta es verdadero, ¿no es cierto? Claro, miren, si acá tengo una fuente de fuerza electromotriz, acá tengo una resistencia, pasa por acá una corriente, ¿no? A través del circuito. Entonces, la conservación de la energía, ¿qué requiere? Que el trabajo hecho por esa fuerza electromotriz aquí es igual al calor disipado en el circuito. ¿Y quién disipa? La resistencia. Entonces, eso quiere decir que el trabajo es igual a la carga por la fuerza electromotriz. Eso es igual al calor disipado, que es la corriente al cuadrado, por la resistencia y por el tiempo. Entonces, si operamos esto, sería, la carga también es igual a corriente por tiempo. Entonces, desarrollando nos da que fuerza electromotriz es igual a la corriente por la resistencia. ¿De acuerdo? En general, la suma de las fuerzas electromotrices, ¿no es cierto?, en las baterías, en un circuito es igual que la suma de los voltajes en los resistores. ¿Ya? Esto es verdadero. ¿Listo? Muy bien, la respuesta es A. Ejercicio 7. Dice, en un circuito eléctrico contiene tres resistencias, R1 20 ohmios, R2 10 ohmios y R3 15 ohmios. Y una fuente de voltaje, aquí está en el medio, de 50 voltios, ¿ya? Determine la intensidad de corriente que circula por cada una de las resistencias y la potencia disipada en R1. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que ver, miren, cómo podemos reducir este circuito. A ver, ¿la podemos hacer o no? Sí, ¿no es cierto? Porque miren, R1 y R2, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? Están en serie, ¿no es cierto?
Claro. Entonces, por acá pasa la corriente, ¿de acuerdo? Punto A y punto B. Entonces, aquí está pasando otra corriente, porque fíjense, si la corriente está pasando por aquí, llega al punto A y luego se divide en I1, que circula también por R2, y I2, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, fíjense, miren cómo está. La corriente I llega a este punto y se divide en I1 y I2, ¿de acuerdo? Ahora, la batería genera la corriente eléctrica, ¿ya? La corriente I. Por eso es que la estoy poniendo inicialmente así, ¿ya? De menos a más. ¿Listo? Listo. Ahora, en el nudo, lo que está pasando es que entra una corriente y salen dos. Entonces puedo aplicar la ley de nudo, ¿ya? Entonces sería la corriente que entra y es igual que la suma de las corrientes que salen, ¿no? Entonces sería I es igual a I1 más I2, ¿de acuerdo? Ahora, como dijimos, estas dos resistencias están en serie, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es su suma equivalente? A ver, ¿cuál es la resistencia equivalente entre R1 y R2? Claro, es la suma directa, ¿no es cierto? Esto nos da 20 más 10, 30, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, como están en serie, sería R1 más R2, 10 más 20, 30 ohmios, R1, 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a aplicar la ley de Ohm en esa resistencia equivalente. ¿Ya? ¿Para qué? Para que podamos hallar la corriente I1. ¿Ya? ¿Cómo? Miren. Este circuito ahora podemos redibujarlo solamente colocando aquí la resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Entonces por ahí pasa, dijimos, I1, ¿no es cierto? Y aquí pasa I2 en la otra. Entonces ahí hallamos por la ley de Ohm en R2, R1, 2 sería así. Diferencia de potencial es igual a R1, 2 por la corriente I1, ¿no es cierto? Entonces de aquí despejamos la corriente I1, ¿de acuerdo? Y reemplazamos los datos. Entonces, despejando sería diferencia de potencial sobre R1, 2. La diferencia de potencial, esto es igual por si acaso, es 50, nos da. R1, 2, 30. Entonces 50 entre 30 o 5 entre 3, 1,7 ohms. Ya tengo la corriente I1. ¿Listo? Ya tengo la corriente I1. Ahora me falta la corriente I2. Entonces, ¿qué hago? Aplicamos también la ley de Ohm en R3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es? La diferencia de potencial también, ¿no? Porque esta está en paralelo con cada una de las resistencias. Entonces tiene la misma diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Entonces sería R3 por la corriente I2. ¿Listo? Entonces de ahí despejando corriente I2 y reemplazando los valores. ¿Cuánto nos sale la corriente I2? A ver. Sería 50 sobre 15 va a ser igual a 3,3 ohmios. ¿De acuerdo? Ya tengo los dos valores y ahora me falta la potencia disipada en R1. Entonces, la potencia, por fórmula, la potencia le voy a poner 1 porque es de la resistencia 1, es igual a la corriente I1 al cuadrado por la resistencia R1. ¿De acuerdo?
reemplazando datos allí, será 1,7 al cuadrado por 20, nos sale 2,89 por 20, es igual a 57,8 watts. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos el ejercicio 7. Veamos el último ejercicio. ¿Está bien esto? ¿Está entendido? ¿Sí? Sí, ¿no? Tenemos que darnos cuenta, miren, estas dos están en serie y las reducimos acá. Ahora, estas dos resistencias están en paralelo con la fuente. ¿Ya? Entonces tienen el mismo voltaje. Es por eso que estamos haciendo aquí. Diferencia de potencial es igual a R12 por la corriente I1 y diferencia de potencial es igual a R3 por I2. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Ahora veamos el ejercicio 8. Se dispone de dos pilas de igual fuerza electromotriz, o sea, 2 voltios, ¿ya? E igual resistencia interna, R igual a 0,3 ohms. Veamos. Ahí están las dos pilas. Están representadas así, miren las dos pilas, ¿no? Como si fuera una batería real, ¿de acuerdo? Son baterías reales, ¿ya? Entonces, acá está, menos más, la raya más cortita es menos, la raya más larga es más, por si acaso, ¿ya? Entonces ahí sus resistencias y sus FEM, ¿no? Fuerzas electromotrices, ¿ya? Ahí están las dos pilas. Bien, ahora, si las pilas se conectan en una resistencia exterior, R, a ver, vamos a ver, aquí está, R, de 0,2 ohms, indique qué conexión de las pilas en serie o en paralelo permite obtener la mayor intensidad de corriente. ¿Cuál es el valor de dicha intensidad de corriente? Entonces vamos a ver. Mira, aquí está fluyendo una corriente I, ¿no? O como están en serie, es la misma corriente, ¿de acuerdo? La misma corriente en todo el circuito. ¿Listo? Entonces, si damos la vuelta en dirección de la corriente, en este sentido, en sentido horario, ¿no es cierto? Entonces, vamos a aplicar aquí la ley de Mayas. ¿Ya? ¿Qué nos dice? La suma de las fuerzas electromotrices, ¿no es cierto? Las baterías es igual a la suma de los voltajes en los resistores. ¿Ok? Entonces, veamos. Fíjense, miren cómo estamos saliendo. Si estamos dando la vuelta en sentido horario, estamos yendo en el mismo sentido de la fuerza electromotriz, ¿no? En el mismo sentido de la corriente. Entonces sería, estamos saliendo con más, entonces sería más, ¿ok? Más fuerza electromotriz aquí porque estamos saliendo con más, estamos yendo así en este sentido. Estamos yendo así, estamos saliendo con más fuerza electromotriz, aquí más fuerza electromotriz. Es igual a los voltajes en las resistencias. Entonces sería corriente por resistencia. Estamos aplicando la ley de Ohm, ¿ya? Más corriente por resistencia y más corriente por resistencia. ¿Listo? Ahora, esto operando será igual a 2 veces el FEM es igual a corriente por 2R más R mayúscula. ¿De acuerdo? Y la corriente vendría a ser igual a 2 épsilon sobre 2R más R mayúscula. Entonces, reemplazando los valores que nos ha dado, nos da 5 amperios. ¿Ok? Ok, 5 minutos. Muy bien, ya tenemos entonces la corriente que circula por esta.
¿De acuerdo? Ahora, veamos. En paralelo, a ver cómo sería. Acá tengo una pila, acá tengo la otra. Ya están en paralelo con la resistencia exterior. ¿Ya? Aquí están cada uno con su FEM, con su resistencia interna también, cada pila. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo queda aquí la corriente? Miren, si acá pasa una corriente I', entonces se va a dividir entre las dos pilas, ¿no es cierto? Aquí pasará I medios y aquí pasará también I medios. I' medios se divide, pues, ¿ya? Cuando están en paralelo. Entonces, la diferencia de potencial acá es la misma para cada una de ellas, porque están al frente unas con respecto a la otra, ¿ya? Entonces sería diferencia de potencial para esta resistencia será I' por R. Y esto es igual también que decir epsilon, ¿no? ¿No? FEM menos I' sobre 2 por R. ¿Ya? ¿Por qué menos? Porque esta resistencia se opone al paso de la corriente. Por eso es con signo menos. ¿Ok? Entonces, de ahí, reemplazando. ¿Ya? Entonces sería acá. I' 0,2 es igual a 2, ¿no? Menos I' sobre 2 por 0,3. ¿De acuerdo? Entonces, operando esto, 0,2 I' más 0,15 I' es igual a 2. I' nos sale 5,7 amperes. Por lo tanto, I' es mayor que I, ¿no es cierto? La conexión en paralelo produce la mayor intensidad de corriente. ¿De acuerdo? La respuesta es casi. ¿Ya? Bien, ya hemos terminado. Y veamos la respuestas. Ok, ya estamos terminando.